Después de que la Alemania de Hitler invadiera Polonia en 1939, la autoridad de ocupación alemana decretó que Cracovia debía convertirse en la ciudad más limpia, deportando en masa a la gran mayoría de judíos y aislando al resto en un gueto, mientras eran obligados a realizar trabajos forzosos en numerosas fábricas para más tarde ser enviados a campos de concentración. Pero hubo un empresario miembro del partido nazi que, viendo los crímenes que su propio partido estaba cometiendo, decidió tomar acción poniendo en riesgo su propia vida. Esta es la historia del hombre que salvó a más de 1000 personas de los horrores del Holocausto y acabó convirtiéndose en héroe. Esta es la historia de Oskar Schindler. Polonia me recibe a unos 5 grados, la verdad es que hace un frío considerable, pero es lo de menos porque estoy muy contento de estar aquí. Y hoy concretamente me encuentro en Cracovia porque siempre me ha gustado muchísimo la historia, pero en especial todo lo referente a la Segunda Guerra Mundial. Así que, como habéis escuchado en la introducción, con Oskar Schindler como protagonista, mi plan es visitar varios lugares de la ciudad mientras profundizamos en su historia. Seguro que la gran mayoría habéis escuchado hablar de él, pero tal vez no todos sepáis su historia en profundidad. Y así, en resumidas cuentas, fue un empresario miembro del partido nazi que en 1939, aprovechando la política de germanizar las empresas judías, se hizo concretamente con una de ellas, llamada Amalia, a la que luego iremos, en la que contrató a miles de judíos para finalmente salvarles la vida. Pero aunque la gran mayoría lo considere un héroe, sé que hay diferentes opiniones sobre él, así que no nos adelantemos y comencemos su historia por donde toca, por el principio. Oskar Schindler nació el 28 de abril de 1908 en Svitau, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, y ya desde muy joven demostró ser un hombre práctico. A los 16 años se graduó en el Instituto Técnico y tuvo varios trabajos como mecánico, granjero o director de una autoescuela, y fue precisamente en uno de estos trabajos donde conoció a Emily, con la que se casó en 1928. En los Sudetes, la región de Checoslovaquia en la que vivían, el sentimiento nacionalista partidario de la anexión a Alemania se había hecho fuerte, y en 1935 Schindler solicitó su afiliación al partido alemán de su región. A raíz de esto, durante más de 2 años trabajó como espía para el servicio de inteligencia alemán y aquí concretamente se encargó de reunir información sobre Checoslovaquia para una posible invasión del país. Pero en julio de 1938 fue descubierto, encarcelado y sentenciado a muerte, y solo se salvó gracias a que en septiembre de ese mismo año se firmaron los acuerdos de Múnich, que además de la anexión de los Sudetes al Tercer Reich, preveían la liberación de prisioneros alemanes en Checoslovaquia. Durante 2 años más siguió trabajando para el servicio de inteligencia, pero esta vez reuniendo información sobre Polonia y facilitando su invasión en 1939. Quería empezar esta ruta en Kazimierz, el barrio judío, que no hay que confundir con el gueto judío, y esto lo aclaro porque he sido el primero en pensar que era lo mismo, y aunque estén un poco cerca, no es lo mismo. Y es que este barrio concretamente, aparte de lo bonito que es muy importante porque ya desde la Edad Media era donde vivían todos los judíos de la ciudad. Y para que veáis, aquí se cuenta una historia bastante interesante que ya deja ver un poco este conflicto entre católicos y judíos, que al menos aquí en Polonia ya se venía desde la Edad Media. Y es que en la Edad Media parece ser que hubo una epidemia muy grande de peste en la que muchísimos cristianos se contagiaron y muchos acabaron muertos, a diferencia de los judíos, que ninguno se contagió. Y claro, aquí desde la ignorancia de la época y la falta de cultura, muchísimos cristianos pensaron que los judíos los estaban envenenando o que habían lanzado sobre ellos una especie de maldición o brujería negra, y lo que realmente sucedía era que, a diferencia de los cristianos, los judíos se lavaban y lavaban sus ropas todos los días, y esto evitaba que acabaran enfermos. Entonces esto me parece que es una anécdota bastante curiosa que ya deja ver que todo este conflicto con los judíos viene de largo. Y este barrio mola mucho porque hoy en día es donde vive la gran mayoría de artistas de la ciudad, tiene un rollo así muy bohemio, pero si he elegido empezar por aquí también es porque antes de pasar al plato fuerte quería acercarme a un cementerio judío, y el por qué lo vais a entender más adelante.
Mirad qué pasada de cementerio, es enorme y me sorprende que haya tantas lápidas amontonadas entre sí, la verdad. Y mirad, si os fijáis en el muro que lo cerca, podemos ver que está formado por más lápidas, y esto es porque está construido con las lápidas que los alemanes destruyeron durante la invasión, y supongo que es un gesto de respeto para devolver a los difuntos al cementerio. Pero si quería venir aquí, aparte de para enseñároslo, porque creo que la verdad merece la pena visitarlo, es porque me gustaría que os quedarais con la forma de las típicas lápidas judías. Luego lo entenderéis. Tras la invasión de Polonia, Schindler se instaló en Cracovia, donde emprendió una doble carrera. Por un lado, era propietario de una fábrica de esmaltes, la más conocida, llamada Emalia, y por otro, practicaba en el mercado negro. Dos ocupaciones que resultarían estar muy conectadas entre sí y que le vendrían muy bien más adelante. Y aquí el asunto está en que la fábrica en un primer momento había pertenecido a empresarios polacos judíos, pero con esta excusa de germanizar todas las empresas, Schindler se hizo con Emalia y fue él quien decidió conservar a los trabajadores. Como sabéis, en aquella época los judíos cobraban una miseria, tenían supuestamente un salario mínimo establecido por la ley, pero yo doy por hecho que ni lo cobraban. Lo más probable es que recibieran comida a cambio y gracias. Y claro, la mano de obra judía en aquel momento era muchísimo más barata que contratar a polacos católicos. Entonces, en un primer momento sí, lo hizo por esto, por ahorrarse dinero, pero es que luego las cosas cambiaron. Con el tiempo, Schindler empezó a ser consciente de la oscura realidad sobre el nazismo que hasta entonces había ignorado. En agosto de 1940 se emitió la orden de desplazar todos los habitantes judíos a campos de concentración, excepto aquellos que fueran empleados en industrias que contribuyeran a la economía de guerra, como era el caso de Emalia, que comenzó a producir aparte los casquetes para la munición. Y mirad, de camino al gueto, ahora sí, quería enseñaros este callejón, que tal vez, si habéis visto la lista de Schindler, lo recordaréis porque aquí se rodó la escena mítica en la que cuando los alemanes deciden matar a la gente del gueto, comienzan a lanzar un montón de maletas, y esa escena se rodó precisamente aquí. El escenario sí que es verdad que está un poco cambiado, pero a fin de cuentas es este, y bueno, es una tontería, pero me hacía bastante ilusión pisar el suelo que hace unos años pisó el maestro Spielberg. Mirad, acabo de llegar al muro original del gueto de Cracovia, y es que aquí básicamente era donde se contenían o se agrupaban a la mayoría de los judíos que eran aptos para trabajar, porque ya sabéis que los que no eran aptos, pues bueno, los mataban. Y aquí en realidad solamente dormían porque durante el día iban a las fábricas de alrededor, entre ellas a la de Schindler, y luego por la noche volvían. Este gueto estaba capacitado para unas 3.000 personas más o menos, pero llegaron a vivir unas 24.000, así que imaginad las condiciones de vida. Y es que llegaron a vivir numerosas familias en una sola habitación, y hubo gente incluso que llegó a dormir en la calle. Un dato bastante curioso es que este muro es bastante más alto que el de Varsovia. Voy a ponerme para comparar y podáis ver. Medirá unos 3 metros más o menos, algo así. Y si antes os he pedido que os fijarais y os quedarais con la forma de las lápidas judías, es porque si miráis, la forma del muro simula de alguna manera las lápidas de los judíos. Y no sé muy bien por qué hicieron esto, doy por hecho que es una especie de frivolidad más de los alemanes para dejar claro que estaban sentenciados de alguna manera, pero la verdad es que impacta muchísimo. Schindler contrató a muchísimos judíos del gueto para que fueran a trabajar en su fábrica y no fueran destinados a campos como Auschwitz o Plaszow, y es que usando sus contactos en las altas esferas militares, Schindler consiguió, una vez tras otra, la exención para sus trabajadores. Y aquí podemos ver cómo sus intenciones por aquel entonces ya no se limitaban al mero interés, puesto que para conseguir dichas exenciones, a menudo tuvo que recurrir al soborno y pagar de su propio bolsillo. Y aquí sus contactos en el mercado negro fueron muy útiles, ya que a través de ellos podía conseguir artículos de lujo o artículos que estuvieran prohibidos por el régimen alemán, como podrían ser trajes hechos por sastres judíos y que resultaban muy tentadores para los altos oficiales. Mirad, esta plaza está junto al gueto y es concretamente la plaza de la selección, y es que como su propio nombre indica se utilizaba para seleccionar a aquellos judíos que pudieran ser aptos para trabajar. Entonces aquellas personas aptas recibían un sello y las otras eran llevadas a campos de concentración o directamente fusiladas en callejones. Y mirad, las sillas simbolizan dos cosas. En un primer lugar hacen referencia a la espera de todas aquellas personas que aguardaban ser seleccionadas para trabajar, y es que se dice que estas personas podían estar hasta 6 horas de pie esperando a ver qué sucedía
sucedía con ellos o con sus familiares. Y por otro lado, estas sillas están direccionadas a puntos en concreto, como por ejemplo esta garita donde los militares decidían quiénes eran aptos y quiénes no. Por ejemplo, esa silla que está sola apunta a un callejón donde se fusilaba a la gente. Estas 7 sillas apuntan a las fábricas y estas 3 apuntaban concretamente a los campos de concentración. Desde marzo de 1943, cuando se liquidó el gueto y hasta que Emalia se convirtió en un subcampo al año siguiente, los prisioneros judíos enviados a Emalia permanecieron en el campo de concentración de Plaszow y estuvieron sometidos a las brutales condiciones que se vivían ahí. Durante este periodo, Schindler intervino repetidamente en su favor, recurriendo una vez más al soborno en favor del bienestar de los judíos amenazados individualmente y para asegurarse hasta finales de 1944 de que la SS no deportaba a sus trabajadores judíos. Y aquí en 1944 recibió la visita de Amon Goeth, el famoso carnicero de Cracovia, que si habéis visto la película seguramente recordaréis la interpretación de Ralph Fiennes, que interpreta a este psicópata que era el comandante del campo de concentración de Plaszow. Y es que se caracterizaba concretamente porque mataba y torturaba a la gente aleatoriamente sin motivo alguno, y la idea de este hombre era trasladar todas las fábricas, incluida la de Schindler, al campo de concentración. Y aquí Schindler tuvo la gran idea de convencerlo para que no lo hicieran, y aprovechando los terrenos que tenía Schindler en su fábrica, hizo una especie de subcampo donde los judíos que salieron del gueto de Cracovia o de otros campos de concentración iban a trabajar a su fábrica y se quedaban a dormir allí. Entonces, gracias a esto, pues de alguna manera también evitó que muchísimos judíos que estaban destinados a ir a campos como Auschwitz o Plaszow fueran a la fábrica y no cayeran en manos de gente como Goeth. Y mirad, antes de continuar con su historia, quiero enseñaros un lugar que está aquí junto a las sillas, que creo que os puede interesar. A muy pocos metros hay una pequeña farmacia que pasa completamente desapercibida, pero que es muy especial. Conocida como la Farmacia del Águila, estaba regentada por Tadeusz Pankiewicz, un hombre como Schindler cuya historia es menos conocida. Y es que Tadeusz fue el único polaco católico que decidió quedarse en el gueto después de la ocupación, porque sabía que si abandonaba su farmacia, ningún judío tendría ayuda médica. Y aun sabiendo que si ofrecía ayuda podía meterse en serios problemas, decidió quedarse y salvar todas las vidas que pudo hasta la destrucción del gueto. Y mirad, aparte de los frasquitos también hay cosas súper curiosas. Estos carteles de la época. Me ha hecho mucha gracia este anuncio de pastillas para dormir. También esto me ha sorprendido mucho porque es una pastilla de jabón que utilizaban en el campo de concentración de Plaszow para ducharse. Y ala, mirad. Esta es la medalla de Justos de las Naciones que otorgaron a gente como a Schindler como condecoración por todo lo que hizo. Y él también la recibió por todas las vidas que salvó. korespondencje pośredniczyły w różnych sprawach między Polakami a mieszkańcami dzielnicy żydowskiej. Robiły zakupy żywnościowe i starały się o leki trudne do nabycia. Mirad qué guapo. Acabo de salir justo a la de la farmacia, que habré estado 20 minutos, media hora máximo, y ya es absolutamente de noche. Qué barbaridad. Y esto es porque aquí, a las 3 de la tarde en Polonia, ahora en invierno, anochece y adiós sol. Y si antes hacía frío, imaginad ahora. ¡Fua! Pero bueno, mira, en realidad mola porque todavía tengo un par de horas hasta que pueda entrar en la fábrica, en Emalia, que tengo muchas ganas. Así que voy a aprovechar para callejear y descubrir también la ciudad de noche. Bueno, de noche que son las 3 de la tarde, pero ya me entendéis. Y así podéis ver Cracovia de las dos maneras.
En octubre de 1944, Schindler reubicó su fábrica en su ciudad natal para reabrirla exclusivamente como fábrica de armamento. Aquí elaboró varias versiones de la famosa lista de Schindler de hasta 1200 judíos que supuestamente necesitaba para trabajar, ya que en realidad eran muchísimos más de los que le hacían falta. Con ellos salvó a unos 800 hombres y unas 400 mujeres que iban a ser destinados a Auschwitz, y aunque Malia debía ser una fábrica de armas, solo se produjo un vagón de munición en casi 8 meses. Y es que Schindler presentó cifras de producción falsa, al mismo tiempo que pedía a sus trabajadores que hicieran la munición defectuosa, e incluso llegó a comprar munición a otras empresas para justificarlas como de su propia producción, para que los alemanes no sospecharan. Llegó un momento en el que Schindler contrataba a judíos únicamente para salvarlos, y a raíz de esto tuvo que dar muchísimas explicaciones. Y aquí hay una anécdota que casi le cuesta a la fábrica y una vez más la vida, y es que casualidad, el día de su cumpleaños estaba celebrándolo en la fábrica junto a sus trabajadores y vinieron 2 soldados de la SS en el momento en el que le estaba dando un beso a una judía en la frente. Y como podéis imaginar, los soldados fliparon porque este tipo de actos de afecto estaban penados y se lo llevaron preso. Y aquí una vez más, gracias a sus contactos y al soborno, pudo librarse, pero estuvo a puntito de perderlo todo. Acabo de llegar a la fábrica y con la idea de que pudierais verla de día, he venido a grabarlo antes de entrar en la farmacia, pero mi plan ha resultado ser un pequeño fracaso, ya que solo vais a ver una larga cola de gente y la puerta principal en obras. Lo que sí que podemos ver es alguna foto de los trabajadores a los que salvo, que están aquí en la entrada. Así que ahora sí, vamos para adentro. A medida que el ejército soviético se acercaba a Polonia, Schindler se dio cuenta de que su destino pendía de un hilo, y es que aunque hubiera salvado a tanta gente, seguía siendo un nazi y un exoficial de la inteligencia, lo que lo convertía en un criminal de guerra. Varios miembros del consorcio al que había comprado la fábrica prepararon un atestado en el que defendían a Schindler por haber salvado la vida de los trabajadores de su fábrica y a muchos más, pero como tenían dudas de que los soviéticos fueran igual de comprensivos con él, en mayo de 1945 lo ayudaron a escapar con su familia a Suiza. Me estoy llevando bastante sorpresa porque no he querido mirar nada en internet para no saber qué me iba a encontrar. Y es que en un primer momento pensaba que iba a ser un museo destinado a Schindler y a sus trabajadores, pero me estoy dando cuenta de que no, que al menos por ahora es un museo que engloba la guerra mundial en Polonia y hay cosas muy curiosas. Mirad, imagino que esta es la gorra de algún oficial de la SS. La calavera impresiona. Dinero y algún que otro pasaporte. Medallas conmemorativas junto con un brazalete nazi. Y mirad, ala, no me había dado cuenta de que las baldosas por las que estoy caminando son esvásticas. ¡Qué heavy, chaval! La mujer de negro impresiona muchísimo. Y los niños sí que impresionan, qué heavy. Imagino que esto es material de tortura de algún campo, tal vez.
Y mirad, creo que ahora sí me estoy acercando al despacho de Schindler, porque sé que algo de él tiene que haber. Y efectivamente. Todas estas cazuelas que veis aquí es lo que fabricaban antes de que se dedicaran a hacer la munición de guerra. Gracias a la mediación de varios judíos influyentes, Schindler pudo salvarse de ser procesado, pero era persona non grata para muchos, ya que Checoslovaquia aún lo reclamaba por sus actividades de espionaje en el pasado, y además prácticamente no le quedaba dinero porque todo se lo había gastado en sobornos y en la construcción del subcampo en su fábrica. Así que en 1949 se mudó con su familia a Argentina, donde intentó empezar una nueva vida como granjero, pero no tuvo éxito, así que arruinado, en 1957 se instaló en Alemania y vivió el resto de su vida de las donaciones de los judíos que salvó. Cuando murió el 9 de octubre de 1979, Israel le concedió un último honor, el de morir enterrado en Jerusalén, acto que era absolutamente insólito para un ex-nazi. Así que así termina la contradictoria vida de un hombre que de villano acabó convirtiéndose en héroe. Así que bueno, esto es todo. Perdón por terminar el vídeo en el hotel, pero es que tengo muchísimo frío. Esto de que se haga de noche tan pronto, de verdad, es que es muy duro. Y bueno, doy por hecho que la gran mayoría de vosotros conocíais la historia de Schindler, si no en profundidad seguro que gran parte. Así que nada, dejadme saber en los comentarios si os ha gustado o no. Y mi plan para esta semana era compartir con vosotros mi experiencia y la historia de Auschwitz. Es más, estuve ayer, pero por diversos motivos no pude grabarlo. Y es que, bueno, el primero y más importante de todos es que la visita no la hice solo, la hice con un guía, pero era un guía que estaba compartiendo con muchísima gente más. Íbamos muy rápido porque había muchísimos grupos, y si habéis visto más vídeos míos, sabéis que me gusta mucho cuidar los planos y contar mucho a través de las imágenes, y creo que Auschwitz en concreto es un lugar que merece mucho respeto y que merece que las cosas se hagan bien. Y como me di cuenta pronto de que no iba a poder ser, decidí dejar la cámara y, bueno, disfrutar, entre comillas, del lugar, porque ya os adelanto que fue una experiencia muy dura, pero aún así creo que necesaria, al menos una vez en la vida. Y entonces, muy a mi pesar, porque me hacía mucha ilusión compartir con vosotros esta historia, decidí que no era el momento. Lo que sí que puedo compartir con vosotros, y a lo mejor esto os interesa porque me parece muy curioso, es que después de la visita de Auschwitz me acerqué a la casa de Rudolf Höss, que mucha gente no sabe, que vivía al lado, y este hombre concretamente era el comandante de Auschwitz, y es que junto a su familia vivía pegado al campo de concentración. Entonces, bueno, me parecía muy curioso visitarlo y aquí os comparto las imágenes. Pero aún así, este no va a ser el último vídeo de Polonia, ya que yo mañana me voy a Zakopane, una ciudad preciosa aquí al sur de Polonia, y aunque no tenga una historia como tal, me apetece mucho compartir con vosotros también este lugar, porque así cerramos el año de manera un poquito más ligera, y más después de esta historia. Y con esto solamente me queda daros las gracias a todos, porque ya hemos conseguido llegar a los 10.000 suscriptores antes de terminar el año. La verdad es que para mí este es el regalo de Navidad, y os prometo que para el año que viene ya tengo pensadas muchísimas historias y lugares guays que creo que os pueden gustar, así que esto solamente acaba de empezar, y empezamos el año con muchísima fuerza. Así que nada, lo que digo siempre, si te ha gustado este vídeo agradezco muchísimo la suscripción, porque aparte de ayudarme a crecer, esto también nos permite que podamos acceder a lugares como Auschwitz, que son más privados, y hacerlo de manera un poquito más íntima. Y también agradezco muchísimo el me gusta, porque esto hace que el vídeo se siga compartiendo por YouTube y que pueda llegar a más gente. Así que nada más, muchísimas gracias si he llegado hasta aquí, te deseo una muy feliz Navidad y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.